de prisión preventiva se ha ratificado en los extremos señalados en su requerimiento, lo ha oralizado, y al respecto la defensa técnica se ha opuesto en acto de audiencia. En tal sentido, a efectos de dar continuidad y celeridad a esta diligencia, vamos a disponer que la señorita especialista de audio transcriba la posición de las partes que han sido exprimidos en horas de la mañana, tanto del Ministerio Público como de la defensa técnica. Esto como 3.1 y como 3.2 también se dispone la transcripción de la defensa material ejercida por el investigado Limber Ríos Ruiz en el presente caso. Cuarto, del análisis de la medida solicitada por el Ministerio Público en el extremo de la agraviada Axeldina Barbarán Tapullín. Realizada la revisión 4.1. Realizada la revisión del expediente judicial y del análisis de los elementos de convicción, este juzgado toma en consideración los siguientes elementos de convicción para efectos de realizar su razonamiento en torno a verificar si existen o no fundados y graves elementos de convicción en contra de Limber Ríos Ruiz respecto del delito de homicidio calificado en grave tentativa en agravio de Axeldina Barbarán Tapullín, destacando dentro de ellos los siguientes. Primero, a FOC 70 del expediente obra el acta de denuncia verbal sin número -2023 Divinci Arec Incri-PNP-T, en el cual se da cuenta del atentado cometido en contra de quien en vida fuera Quinto Inuma Alvarado, ocurrido en la comunidad nativa de Santa Rosillo, Yanayuca. El hecho se produjo cuando la víctima se encontraba acompañada de diversos familiares, entre quienes se encontraba la agraviada Axeldina Barbarán Tapullín. A FOC 76 sobre el certificado médico legal número 6811-L del 2 de diciembre del 2023, practicado a la agraviada Axeldina Barbarán Tapullín, en cuyo contenido, dentro de la data, se registra que la víctima refiere haber sido víctima de agresión con arma de fuego el día 29 de noviembre del año 2023 a las 18:30 horas. Señala que las personas que dispararon impactaron tanto en su tío, la persona de Quinto Inuma Alvarado, como en ella misma. Refiere además que uno de los atacantes se acercó a su tío, ya en estado agónico, y lo remató con una escopeta disparándole en la cabeza. Al examen médico se verificó la presencia de heridas circulares, 5 lesiones de 0.4 centímetros por 0.4 centímetros con halo equimótico, distribuidas en la parrilla costal derecha, tercio medio, 3 en el glúteo derecho y 1 en la región sacra. Finalmente, este certificado médico legal concluye que la agraviada presenta huellas de lesiones traumáticas recientes compatibles con impacto de perdigones de arma de fuego, otorgándose una atención facultativa de 2 días y una incapacidad médico legal de 8 días. 3. A FOCA 108 y siguientes, obra el informe pericial de necropsia médico-legal 17-2023, del 1 de diciembre del 2023, practicado a quien en vida fuera Quinto Inuma Alvarado. En el examen externo se describe una herida circular de aspecto penetrante y bordes chamuscados de 4 milímetros de diámetro, localizada en la región interparietal, en la línea media. En el dorso se observan 3 orificios circulares de 5 centímetros por debajo de la línea media escapular izquierda, todos con trayectorias paralelas de eje corporal, separados por 5 centímetros entre sí. Se advierte un trayecto de los proyectiles de izquierda a derecha, de atrás hacia adelante y de arriba hacia abajo. Se evidencia también una lesión de 4 por 5 milímetros en el tercio medio de la escápula izquierda. En miembros superiores se identifican 2 lesiones perforantes. La primera, un orificio de entrada en la cara posterior del hombro izquierdo y salida a nivel axilar izquierdo. La segunda, con orificio de salida en la región escapular derecha, se observa además una lesión penetrante en cara lateral del hombro izquierdo, cuyo trayecto sigue el eje longitudinal del brazo izquierdo. A la palpación se evidencia una prominencia dura, un halo equimótico perilesional en la cara anterior del brazo izquierdo de 5 centímetros de diámetro. Se procedió a la apertura de la cavidad mediante incisión en el área de hendidura, hallándose un proyectil de arma de fuego a nivel subcutáneo en la cara anterior del brazo izquierdo. El diagnóstico médico estableció que la causa básica de muerte era un traumatismo torácico abierto con compromiso de vísceras torácicas.
siendo el agente causante múltiples proyectiles de arma de fuego con trayecto de izquierda a derecha, de atrás hacia adelante y de arriba hacia abajo, a larga distancia. 4. Afoja 121, obra el informe pericial de balística forense 1370-2023, cuyas conclusiones señalan que en el cuerpo de quien en vida fuera Quinto Inuma Alvarado se advirtieron la presencia de múltiples heridas perforantes con 10 orificios de entrada ubicados en la región dorsal izquierda, región escapular derecha, brazo izquierdo, tercio superior y región occipital, las cuales se expanden en forma ascendente hasta la cabeza, región frontal. Las lesiones fueron ocasionadas por múltiples proyectiles disparados mediante cartuchos para escopeta, calibre entre 12 a 16, sin características de disparo a corta distancia. 5. Afojas 133 y siguientes, obra el informe 030-2024-DG-DH-DPGDH de fecha 5 de febrero del 2024, en cuyo contenido se indica lo siguiente. El 21 de agosto del 2020, Manuel Inuma Alvarado y Quinto Inuma Alvarado, ambos dirigentes o APUs de la comunidad nativa Quichua, solicitaron la activación del procedimiento de alerta temprana. El 18 de julio del 2021 se tomó conocimiento de una agresión contra Quinto Inuma Alvarado tras una diligencia de inspección realizada por la Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas en la comunidad nativa. Por este hecho, Quinto Inuma Alvarado, Manuel Inuma Alvarado y su núcleo familiar fueron extraídos temporalmente de la comunidad vía aérea y reubicados en la ciudad de Tarapoto. El 10 de agosto del 2022 se tuvo conocimiento de un presunto nuevo intento de agresión contra Quinto Inuma Alvarado por parte de Limber Ríos Ruiz, hecho que motivó una denuncia ante la Fiscalía Provincial Mixta de la Banda en Chilcayo. Posteriormente, el 9 de octubre del 2022, a través de mensajes de WhatsApp, se reportó una posible situación de riesgo en contra de Quinto Inuma Alvarado y 6 miembros de la comunidad nativa, quienes habrían sido víctimas de amenazas e intentos de agresión por parte de un grupo vinculado presuntamente a actividades ilícitas como la tala ilegal y el tráfico ilícito de drogas. El 17 de abril del 2023, mediante llamada telefónica, se informó sobre un nuevo riesgo debido a que 2 personas encapuchadas, armadas y a bordo de motocicletas lineales habrían acudido al puerto Chimpurana, preguntando si el agraviado Quinto Inuma Alvarado y su familia habían transitado por el lugar. 6. Afojas 156 y siguientes, obra el informe 9-2021-JUS DGDH-DPGDH del 5 de febrero del 2021. Se concluye que como parte del estudio de evaluación de riesgos, se identificaron 4 ataques que pusieron en riesgo la vida e integridad de los dirigentes de la comunidad nativa de Quichua, Santa Rosillo, estimándose un nivel de riesgo alto ante la probabilidad de que se concrete un nuevo ataque con consecuencias mayores. Afoja 199 y siguiente sobre el acta de declaración testimonial de Kevin Arnold Inuma Manduma, de fecha 21 de noviembre del 2023. Hijo de quien en vida fuera Quinto Inuma Alvarado, señaló que su padre fue víctima de 3 impactos de arma de fuego por la espalda, presuntamente por su condición de dirigente, APU, de la comunidad nativa. Indica que al momento del atentado se encontraba en un bote junto a sus familiares, incluyendo la agraviada Axeldina Barbaranta Pulino, quien también recibió disparos en los glúteos y espalda. Según versión de su hermano, los atacantes se encontraron en una distancia aproximadamente de 4 a 5 metros desde la orilla del río y realizaron varios disparos utilizando una escopeta y una pistola automática. Finalmente señaló que una de las personas sospechosas de haber participado en el hecho delictivo sería Limber Ríos Ruiz. 8. Afojas 213 y siguiente sobre el acta de entrevista personal a Manuel Inuma Alvarado del 30 de noviembre de 2023, quien señala que su hermano, desde el año 2021, en su condición de APU de la comunidad nativa de Quichua, venía afrontando diversos problemas. Manifiesta que sospecha de la participación de Limber Ríos Ruiz y otros sujetos con quienes su hermano habría tenido conflictos por temas relacionados a la venta de tierras y madera. Asimismo, refiere haber sido víctima de amenazas de muerte. 9. Afojas 207 y siguientes sobre el informe policial 055-11-2023, DIRNIC PNP, /Dirandro, /DIMCTDI,
H-de Potat-T-SI, donde se informa sobre la construcción de una pista de aterrizaje presuntamente de propiedad de Gilberto Paninfo Tapulima, vinculada entre otros a Limber Ríos Ruiz. 10. Fojas 221 obra el acta de declaración del testigo clave 02-2023-3 FECOR del 6 de diciembre del 2023, quien da cuenta de que el sujeto apodado como Cebolla habría participado en el atentado que causó la muerte de quien en vida fue Quinto Inuma Alvarado, y en el que también resultó herida con proyectil de arma de fuego la agraviada Axeldina Barbaranta Pulina. El testigo además señaló que Limber Ríos Ruiz estaba brindando apoyo y contactando a los testigos para proporcionarles abogados y manipular sus testimonios. Afogas 248 y siguientes sobre la declaración testimonial de Betty Marlit Mandruma Flores del 5 de diciembre del 2023, esposa del fallecido Quinto Inuma Alvarado. Detalla que el 29 de noviembre del 2023, al promediar las 4:30 horas, tras participar en un taller de defensores ambientales y conocimientos ancestrales en el marco del encuentro de mujeres y liderazgo desde los territorios, retornaban en un bote tipo peque-peque junto a su esposo y la agraviada Axeldina Barbarán Tapulino, su sobrino, y otros familiares. En el trayecto observaron un tronco en el río y en ese momento escucharon varios disparos. Dos de ellos impactaron en su esposo, quien cayó herido al río, manifestando que lo habían baleado. Todos los ocupantes del bote se arrojaron al agua para evitar ser alcanzados como resultado. La agraviada también fue herida. Precisa que su esposo se encontraba en la parte posterior del bote manejándolo, mientras que la agraviada Axeldina Bárbara se ubicaba en el lado derecho del mismo. 12. Afojas 255 y siguientes sobre la declaración de la agraviada Axeldina Barbaranta Pulima del 8 de diciembre del 2023. Refiere que en el atentado ocurrido el 29 de noviembre del 2023, aproximadamente a las 16:30 horas, cuando retornaba a su comunidad, en el trayecto observaron un obstáculo, un tronco con ramas que impedía el paso, momento en el cual escucharon disparos. Su tío Quinto Inuma Alvarado indicó que estaban siendo atacados. La declarante señala que su primo Meister se arrojó del bote, escondiéndose tras un tronco con ramas. Posteriormente ella también lo hizo y se escondió tras un tronco con ramas. Precisa que los disparos provenían de los árboles situados al lado derecho del bote, a unos 10 metros de distancia aproximadamente, y que observó que dos sujetos, uno de ellos entregaba las armas al otro, quien disparaba. Escuchó que uno de ellos exclamó: "Ahí hay uno vivo", refiriéndose a ella, por lo que se sumergió y aunque parte de su cuerpo se introdujo en el agua, otra parte quedó expuesta, específicamente su nalga y cadera, siendo impactada por un disparo. Añade que presenció cómo su tío fue rematado con una escopeta en la cabeza y que el autor del disparo huyó entre los arbustos. Aclara que si bien los disparos se dirigieron en principio contra su tío, luego de que éste cayera al río, fue cuando ella fue vista y atacada. Afojas 265 y siguientes sobre la declaración del imputado Henry Saboya de fecha 9 de febrero de 2024. Refiere que su hermano, Henry Saboya, el 29 de noviembre de 2023 a las 6 horas se acercó a su domicilio para solicitarle prestada una escopeta, manifestando que junto a su tío Velustiano Saboya Pisco planeaban asesinar a Quinto Inuma Alvarado. Asimismo, indicó tener conocimiento que Limber Ríos Ruiz prestó una pistola a Velustiano Saboya con el mismo propósito. 14. Afojas 287 y siguientes sobre el informe pericial psicológico forense 054-2024 del 10 de febrero del 2024 practicado a Génix Saboya, en el que reconoce haber dado muerte al Quinto Inuma Alvarado. Añade que Limber Ríos Ruiz se le acercó sabiendo que tenía intención de matarlo y que incluso le dijo que también había querido matarlo antes. Le entregó su pistola con la indicación de que luego se la devolviera a Segundo Villalobos. Afirma que Quinto Inuma no era una buena persona y que solía pedir dinero a las ONGs para su beneficio personal y el de su familia.
15. Afojas 291 y siguientes sobre el informe pericial psicológico forense 055-2024 practicado a Herli Saboya el 10 de febrero del 2024, donde se consigna que tuvo conocimiento de que Limber Ríos Ruiz prestó una pistola a su hermano Fénix para cometer el hecho delictivo. Afojas 313 y siguientes sobre la declaración de Fénix Saboya de fecha 12 de febrero del 2024, en la que reconoce que el 29 de noviembre del 2023, junto con su tío Velustiano Saboya Pisco, se dirigieron al lugar de los hechos con la finalidad de esperar a Quinto y Numa Alvarado. Refiere que aproximadamente a las 16:30 horas disparó contra la víctima con una escopeta, mientras que su tío habría disparado contra la agraviada Axeldina Barbaranta Pulima. Señala que Limber Ríos Ruiz sabía que iban a matar a Quinto. Incluso les ofreció una pistola para ello, lo cual finalmente no llegaron a utilizar. Afojas 328 y siguientes sobre el informe pericial de residuos de disparo por arma de fuego 8258-8290, de fecha 13 de diciembre del 2023, practicado a Herli Saboya, arrojando resultado positivo en ambas manos, derecha e izquierda, para cationes de plomo, antimonio y bario. 18. Afojas 332 sobre el acta de descripción de testigo de fecha 5 de diciembre del año 2023, donde se advierte que Quinto y Numa Alvarado se encontraba ubicado en la parte posterior del bote, mientras que Axeldina Barbaranta Pulima se encontraba en la parte delantera derecha. Entre ambas personas se hallaban los familiares Meinster y Numa Pérez y Arvidio y Numa Pisco. 19. Afogas 365 y siguientes sobre el informe pericial de residuos de disparo por arma de fuego 8264-8266, practicado a Limber Ríos Ruiz, cuyo resultado fue positivo en ambas manos para cationes de plomo, antimonio y bario. 4.2. En base a los elementos de convicción revisados en el expediente judicial, esta judicatura ha llegado al siguiente razonamiento. Los hechos descritos cuentan con abundante evidencia recabada, en especial en las declaraciones de la víctima y testigos presenciales, los informes médicos y balísticos, así como las propias confesiones de los autores materiales. Esto permite sostener con claridad que la agresión armada sufrida por Axeldina Barbaranta Pulima no tuvo por finalidad lesionarla de forma parcial o simplemente intimidarla, sino que se trató de una acción dirigida a la eliminación física de su tío Quinto y Numa Alvarado, y como consecuencia colateral también su posible eliminación física al pretender realizarle disparos de arma de fuego de manera directa una vez que su tío Quinto y Numa Alvarado ya se encontraba herido y había caído al río, justo en el momento en el que ella pretendía poner en resguardo su vida, donde lamentablemente tuvo expuesta una parte de su cuerpo a donde los imputados habrían realizado el disparo, logrando alcanzarle en la nalga derecha y en la región sacra. .2.3. En el presente caso se advierten elementos objetivos del tipo penal respecto de la ejecución dirigidos a la intencionalidad de realizar actos contra la vida, el cuerpo y la salud, específicamente contra la vida. En primer lugar, porque se ha usado armas de fuego y por la dirección de los disparos. La agraviada recibió impactos de proyectiles de perdigones en zona de la nalga derecha y la región sacra, el cual resulta compatible con los disparos dirigidos a órganos vitales, tomando en consideración que el ataque se habría producido desde la parte posterior del mencionado bote a una distancia aproximada, de acuerdo a la versión de la agraviada, de 10 metros. Posición ventajosa que no solamente acredita la alevosía respecto del atentado en contra de Quinto y Numa, sino también en contra del agraviado, pues de acuerdo a la versión de esta y del propio investigado Fénix Saboya, los disparos se habrían producido con posterioridad a que el agraviado Quinto y Numa Alvarado ya había sido herido y había caído al río,
inclusive con la indicación de que ella se estaba escondiéndose, ahí hay uno vivo. De manera literal, esto fue referido por la agraviada, dando a entender que no solamente se buscaba dar muerte al agraviado Quinto Inuma Alvarado, sino también a su persona. Que si bien es cierto, inicialmente fue ignorada, sino que una vez detectada, al poder advertir con claridad qué es lo que estaba pasando, los ejecutores del hecho delictivo habrían atentado contra su vida de manera posterior. 4.2.4. Al respecto también se valora la naturaleza del armamento empleado. En el presente caso se ha usado una escopeta con cartucho calibre 12 a 16, el cual tiene un amplio poder letal. Corrobora que la conducta estuvo orientada a la producción de un resultado mortal más allá de la magnitud de las lesiones sufridas, por lo que eventualmente se podía percibir que no solamente podría eh, afectarse la integridad física y la vida de el agraviado Quinto Inuma Alvarado, sino también de su entorno familiar, los cuales también, de acuerdo a decir de este, habían sido víctimas de las amenazas contra su vida. Por eso es que también esto guarda como relación con el informe del Ministerio de Defensa de Derechos Humanos, donde se indica que no solamente Quinto Inuma Alvarado habría sido trasladado a la ciudad de Tarapoto, sino todo su entorno familiar, advirtiendo de que eventualmente también se preveía la circunstancia de que familiares o allegados a Quinto Inuma Alvarado también sean víctimas de posibles agresiones en contra eh, de su integridad física e inclusive contra su vida. 4.2.5. Otro criterio relevante que debe tomar en consideración es la necesidad, la intensidad del ataque, la elección del medio y la reiteración de actos dirigidos contra la vida de las víctimas. Esto permite inferir la intencionalidad homicida a través de, inclusive en el peor de los casos, un dolo eventual, aun cuando ésta no ha sido consumada por causas ajenas a la voluntad de la gente. En ese sentido, advertimos que, en primer lugar, la intensidad del ataque ha sido fuerte. De acuerdo a las declaraciones de los testigos y la declaración de la propia agraviada, se han producido varios disparos con escopeta a larga distancia, no a corta distancia, donde por el espacio entre el lugar del disparo y el lugar del impacto, evidentemente los perdigones van a dispersarse en un rango, una amplitud mayor. Estos disparos no se han producido en una sola ocasión, sino han sido en varias ocasiones y por la utilización del propio arma como tal, la escopeta, advertimos que estos no están dirigidos a simplemente causar lesiones, sino a actos propios contra la vida. Por lo que razonamos que los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público están destinados a este objetivo. 4.2.6. En el presente caso, el investigado Limber Ríos Ruiz, si bien no había sido el autor directo del disparo que impactó en contra de la agraviada, su responsabilidad penal no desaparece. Por el contrario, la imputación se encuentra un sustento sólido en el marco de una ideación conjunta y realización conjunta del evento delictivo con un aporte esencial. Conforme a lo descrito en el Ministerio Público, a través de una figura de coautoría aditiva y tomando en consideración también aspectos relacionados al elemento subjetivo del tipo penal al referidos al dolo eventual. Ello lo podemos inferir de que el investigado Ríos Ruiz sabía con antelación que se planeaba el homicidio de Quinto Inuma Alvarado. Esto se desprende específicamente de las declaraciones de Kerly Saboya Saboya de Fojas 205 y siguientes, de Fénix Saboya Saboya de Fojas 286
y 313, quienes refieren que Limber Ríos Ruiz proporcionó un arma de fuego pistola y respaldó la ejecución del atentado. Asimismo, de la declaración de la víctima, Axeldina Barbarán Tapulima, quien fue atacado luego de la ejecución de Quinto Inuma, en el mismo contexto y espacio, por lo cual el riesgo de que terceros familiares presentes en el bote fueran también atacados era previsto por el coautor y aceptado como probable. Ante esta circunstancia, advertimos que los ejecutores materiales del evento delictivo se representaron como posible la afectación de la vida del grupo familiar del agraviado Quinto Inuma Alvarado y pese a ello asumieron un riesgo realizando los disparos. Esta circunstancia se denota aún más clara cuando se advierte que la agraviada Axelina Barbaranta Pulina señala que habría sido víctima de disparos de arma de fuego luego de que estos ya se habían producido en contra del agraviado Quinto Inuma Alvarado. Al respecto de esta figura delictiva postulada por el Ministerio Público como coautoría aditiva, se advierte que se cumplen presupuestos de participación funcional y dominio compartido del hecho. Limber Ríos Ruiz es considerado como un coautor adictivo en atención a que existe un aporte esencial y posterior integración al hecho. A pesar de no haber ejecutado materialmente los disparos, facilitó el armamento letal. Si bien es cierto, este armamento al final y al cabo no ha sido utilizado por los ejecutores materiales del delito, sin embargo, el aporte se dio en una fase previa a la realización del mismo, con el cual también tenía y se advierte una voluntad que se adicionó a la que tenían los ejecutores del mismo, Génix Saboya Saboya. Se coordinó en este sentido la logística para la ejecución del atentado y se trató de involucrar un encubrimiento posterior, manipulando a testigos en declaraciones y consiguiendo abogados, conforme así lo ha señalado el testigo clave 2-2023-3 FECOR de Fojas 221 y siguientes. Y demuestra un dominio funcional del hecho, su participación fue determinante para que el atentado se llevara a cabo. De haberse abstenido de apoyar o facilitar el armamento del hecho, posiblemente no se habría ejecutado en los términos en que se desarrolló. Esta conducta lo ubica al mismo nivel de responsabilidad que los autores materiales, conforme a la teoría del dominio funcional del hecho. Finalmente, se advierte una convergencia de voluntades, donde Ríos Ruiz supera, eh, se adhiere al plan que tenían en este caso el procesado Fénix Saboya Saboya y su tío Salustino Saboya Pisco, advirtiéndose concurrencia de la figura de coautoría aditiva. 4.2.7. Conforme se ha indicado anteriormente, se encuentra proscrito por el artículo 7 del título preliminar del Código Penal cualquier tipo de responsabilidad objetiva. En este caso debemos tener en cuenta que los factores y la forma y circunstancia en la cual se ha detallado, se han producido los hechos, permiten descartar la calificación jurídica de los mismos como lesiones graves, dado de que el evento delictivo deliberado tenía un objetivo directo y potencial letal, que era la eliminación de Quinto Inuma Alvarado, advirtiendo también de que todos estos ataques fueron dirigidos no contra la integridad física, sino en específico contra la vida, advirtiendo inclusive que por la secuencia de los hechos, que resulta coherente de acuerdo a la propia versión de la agraviada y que ha sido ratificada por la declaración de Génix Saboya Saboya, estos no solamente estaban orientados a acabar con la vida de Quinto Inuma Alvarado, sino que por el contrario también se advierten ataques directos en contra de Axeltina Barbarán Tapulima.
por lo que este despacho considera que existen fundados y graves elementos de convicción en torno a este delito de homicidio calificado en grave tentativa en agravio de Axeldina Bárbara Tapolini. 4.8. 4.2.8. Cuestionamientos de la defensa técnica. La defensa técnica sostiene que el arma que se le atribuye a su patrocinado es una pistola, mientras que las heridas fueron causadas por escopetas. Sin embargo, este argumento parte de una lectura aislada y reduccionista. Disculpen, un momento, por favor. Continuando, como dijimos, esto parte de una lectura aislada y reduccionista de los hechos. Si bien las pericias balísticas señalan que muchas de las lesiones fueron causadas con cartuchos de escopeta calibre entre 12 a 18, la conducta atribuida a Limber Ríos Ruiz no se limita al disparo directo, sino una coautoría aditiva en el contexto de un atentado planificado. Los testimonios de Génix Saboya Saboya y Gerlis Saboya Saboya indican que Limber Ruiz conocía con antelación del plan homicida e inclusive proporcionó un aporte esencial, una pistola que sería utilizado en el caso de ser necesario. De acuerdo a la postura que presenta el Ministerio Público de coautoría aditiva, no se requiere que el investigado, Limber Ríos Ruiz, realice un disparo directamente o que su arma específicamente haya sido causada las lesiones, sino una adhesión de su voluntad al plan criminal que ya se estaba ejecutando. 4.2.9. También la defensa técnica señala que existe cuestionamiento en torno a las declaraciones de los testigos, quienes vienen a ser, en primer lugar, testigos de referencia y en segundo, familiares del agraviado, lo que traería consigo cierta carga subjetiva. Si bien es cierto, muchos de los testigos son familiares de las víctimas, ello no implica automáticamente que sus declaraciones carezcan de veracidad o valor probatorio, tal como lo ha establecido reiteradamente la jurisprudencia. Inclusive, el vínculo familiar no impide que un testigo declare ni anula per se o de manera automática su credibilidad. Corresponde en todo caso a la valoración en el conjunto del acervo probatorio en su integridad, el deducir o no si las declaraciones de los testigos familiares del agraviado pueden tener o no respaldo. En tal sentido, una valoración conjunta del certificado médico legal 6811-L, donde se constatan lesiones por perdigones en la agraviada Axeldina Barbarán Tapulina, en la parte posterior, esto quiere decir en la parte de la nalga derecha y la región sacra, permiten corroborar que ha habido un ataque alevoso desde la parte posterior. La declaración autoincriminatoria de Génix Saboya Saboya, quien señala que cuando él estaba disparando a el agraviado Quinto Inuma Alvarado, escuchó y pudo percibir que su tío, Velustiano Saboya Pisco, realizaba disparos en contra de la agraviada, lo cual corrobora también su versión. Ahora, la versión de que Limber Ríos Ruiz habría proporcionado un aporte esencial previo a la realización del evento delictivo y adicionado a su voluntad criminal, encuentra respaldo en el hecho de que a través del informe pericial de residuos de disparo 8264-8266 del año 2023, el investigado obtiene al alcance, al momento, en tal sentido, estos exámenes que se han practicado al momento de su detención
respecto de la absorción atómica han arrojado positivo para los cationes de plomo, antimonio y bario, lo que refuerza esta idea de su participación previa de hecho. Finalmente, también este aspecto debe ser corroborado con el testimonio del testigo clave 2-2023-3 FECOR, quien no es un familiar y confirma que Limber Ríos Ruiz brindó un apoyo a los autores materiales y luego intentó manipular el testimonio de otros testigos ofreciéndoles abogados. Esta circunstancia también se aúna al hecho de que existía una voluntad criminal no solamente de acabar con la vida de Quinto y Numa Alvarado, sino también de alguno de sus familiares, como en el presente caso se habría producido. Cuatro punto 2.10. Con ello se descarta el razonamiento de que el solo hecho de que se haya producido el disparo por Venustiano Saboya Pisco elimina de responsabilidad al investigado Limber Ríos Ruiz. Si se realiza una evaluación conjunta de los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público, donde se advierte una adhesión de la voluntad del investigado a la voluntad criminal de quitar la vida al agraviado Quinto y Numa Alvarado. Por lo demás, existe cuestionamiento en torno a que los cationes que presentaba su patrocinado eran de baja intensidad. Sin embargo, debemos concluir que sí se han presentado, no solamente en una de las manos, sino en ambas manos, y al respecto no se ha presentado elemento de convicción que permita otra justificación razonable de por qué estos cationes se presentaban en ambas manos del investigado, llegando a concluir que no se ha descartado la postura del Ministerio Público de cara al informe pericial que ha presentado para evaluar este aspecto. Por todos estos fundamentos consideramos que existen graves y fundados elementos de convicción en torno a la participación de Limber Ríos Ruiz respecto del delito de homicidio calificado en grave tentativa en agravio de Axelina Bárbara Tapulino, como primer presupuesto analizado en el punto 4.1 o 4.2, 4.3. Respecto de la prognosis de pena, conforme al contenido de la resolución 4 de fecha 26 de febrero del año 2024, al respecto de la prognosis de pena se ha señalado que tomando en consideración la pena abstracta que sanciona el delito de homicidio calificado, no se advierte ninguna atenuante privilegiada que reduzca los términos de la punición, incluso si se someta al recurso del proceso algún mecanismo de simplificación procesal, terminación anticipada o conclusión anticipada en caso sea merecedor de una pena. Es evidente que esta superaría largamente los 5 años de pena privativa de libertad. Este razonamiento que se ha esbozado en la resolución primigenia no ha sido enervada o desvanecida a través del análisis de los elementos de convicción respecto de la agraviada Axeldina Barbaranta Pulino. Por el contrario, al ser bienes jurídicos independientes en la vida por cada sujeto agraviado, advertimos que eventualmente podría existir un concurso real de delitos, por lo que inclusive el razonamiento respecto de la prognosis de pena se incrementaría, motivo por el cual consideramos que este presupuesto procesal sí se cumple y se sigue con el razonamiento indicado en la resolución primigenia. 4.4. Respecto del peligro procesal. De igual forma, conforme se ha precisado en la resolución 4 de fecha 26 de febrero del año 2024,
Al momento de realizar un análisis respecto del peligro procesal, se ha hecho un análisis respecto del peligro de fuga. En este caso, se ha considerado que los fundados y graves elementos de convicción detallados para el análisis de los hechos en agravio de Quinto y Numa Alvarado eran suficientes para enervar o desvanecer los arraigos presentados por la parte imputada. Si tomamos y partimos de este punto de vista, debemos evidenciar que el análisis sería en igual sentido e inclusive mayor respecto de la existencia de peligro de fuga, si tomamos en consideración que ahora también se advierte sospecha grave respecto de la agraviada Axeldina Barbarán Tapulín. Debido a que existe una mayor expectativa de pena, un mayor incentivo a la evasión del proceso penal, por lo que el presupuesto de peligro de fuga se refuerza objetivamente, aún sin un pronunciamiento al respecto de este fondo, toda vez que debemos tomar en consideración que ya ha existido un pronunciamiento previo donde se ha realizado el análisis de los arraigos del investigado. Asimismo, el razonamiento ha concluido que de cara a la gravedad de los hechos y a la sospecha grave que presentaba respecto del homicidio calificado de Quinto Numa Alvarado, era razonable concluir que existía peligro de fuga. En el presente caso, advirtiendo fundados y graves elementos de convicción respecto de un segundo hecho, evidenciamos que este peligro se incrementa. 4.4.1. Respecto del peligro de obstaculización, advertimos que el Ministerio Público no ha presentado elemento de convicción que permita realizar el análisis del mismo, tampoco ha sido materia de pronunciamiento en la resolución primigenia, por lo que en este extremo no corresponde o no tiene objeto realizar un análisis respecto de este extremo del peligro procesal. Tanto más que si la defensa técnica tampoco se ha sí se ha cuestionado este aspecto. Sin embargo, consideramos que en el presente caso no existe peligro procesal de cara a que no existe elemento de convicción y no ha sido materia de análisis en la resolución primigenia. 4.5. La proporcionalidad. En el presente caso, corresponde realizar un análisis de proporcionalidad pasando por los tres exámenes. El primero, examen de necesidad, examen de idoneidad, el segundo, examen de necesidad, y el tercero, proporcionalidad en sentido estricto. 4.5.1. Respecto del examen de necesidad, la prisión preventiva resulta idónea para alcanzar la finalidad señalada, ya que el incremento de la sospecha grave derivado de nuevos elementos testimoniales, médico-legales y balísticos implican que Limber Ríos, en el ataque en contra de Axeldina Barbarán, refuerzan su vinculación directa. Asimismo, la gravedad del hecho y la pena esperada, superior a 15 años de pena privativa de libertad por cada evento delictivo, elevan objetivamente el riesgo de que el imputado eluda la acción de la justicia y con ello se impide el cumplimiento de los fines del proceso. Por ende, consideramos que la medida es adecuada. 4.5.2. Respecto del examen de necesidad. En este punto se requiere evaluar si existe una medida menos grave, que siendo igual de eficaz, permita asegurar la sujeción del investigado al proceso. En el presente caso, no se han advertido, de cara al razonamiento también que se ha realizado en la resolución primigenia, elementos de convicción que neutralicen el peligro de fuga previamente analizado. Tampoco se han presentado nuevos elementos de convicción al respecto. En tal sentido, la nueva imputación o el nuevo análisis respecto de la imputación en agravio de Axeldina Barbarán Tapulino permite señalar que la conducta o la expectativa de la pena se ha incrementado, lo cual incrementa también el incentivo de sustraerse de la acción del proceso, por lo que medidas alternativas como la comparecencia con restricciones o el arresto domiciliario no tendrían la misma eficacia que el mandato de prisión preventiva conforme a su análisis primigenio.
4.5.3. Respecto de la proporcionalidad en sentido estricto, en este extremo corresponde realizar una ponderación entre la gravedad de la afectación de la libertad personal y los fines procesales que se pretenden proteger. Al respecto, el imputado ahora enfrenta ya no una imputación por el delito de homicidio calificado en agravio de Quinto y Numa Alvarado, sino también por otro delito de similar gravedad, como es también el delito de homicidio calificado en grado de tentativa en agravio de Axeldina Barbaranta Pulido. Estos dos delitos graves prevén penas que elevan el peligro procesal. Ahora, a ello debemos tomar en consideración que se ha incrementado el grado de sospecha, una mayor expectativa de pena, motivo por el cual la intromisión en el derecho a la libertad resulta, aún siendo proporcional, tomando en consideración los aspectos antes detallados, por lo que consideramos que la medida en sentido estricto sí resulta ajustada al principio de proporcionalidad de cara a la gravedad de los hechos, una nueva imputación por el delito de homicidio calificado en agravio de Axelina Barbarán Tapolino. En atención a lo expuesto precedentemente, advertimos que la medida otorgada en la resolución primigenia de prisión preventiva aún resulta siendo proporcional, a lo cual también debe agregarse los argumentos esgrimidos en torno al análisis previo realizado en torno a este presupuesto. Punto. De la corrección e integración de la resolución 4 de fecha 23 de febrero del año 2024. Si bien, quinto, 5.1. Si bien es cierto, del contenido de la resolución antes mencionada, en su considerando 11º se ha hecho un análisis al respecto de la participación de los investigados Génix Saboya y Limber Ríos Ruiz en torno a la agraviada Axeldina Barbaranta Pulido, llegando a concluir que los disparos realizados en su agravio eran aspectos colaterales a la intencionalidad de los agentes, que era la de ultimar a Quinto y Numa Alvarado. Sin embargo, conforme se ha descrito en el fundamento 6.4 de la resolución de segunda instancia, no se ha realizado este análisis en conjunto al momento de evaluar los graves y fundados elementos de convicción, más sí al realizar un análisis de la prognosis de la pena. En atención a ello, corresponde corregir este extremo de la resolución primigenia, tomando en consideración los fundamentos esgrimidos por este juzgado al momento de emitir la presente resolución, motivo por el cual deben tenerse por insubsistentes los argumentos detallados en el considerando 11º de la resolución 4 de fecha 26 de febrero del año 2024, y en atención a ello, precisar también que permanecen subsistentes los demás extremos de la mencionada resolución. Sexto, del plazo procesal. Tomando en consideración que el análisis que se realiza a través de la presente resolución constituye, en primer lugar, una corrección, una integración y una ratificación respecto de la resolución primigenia, advertimos que ello no merece pronunciamiento, toda vez que al respecto ya se ha realizado un análisis donde se ha declarado fundada la medida por el plazo de 18 meses, a cuyo extremo de la resolución 04 este juzgado se remite. Por todas estas consideraciones, este noveno juzgado de investigación preparatoria nacional resuelve lo siguiente. Primero, corregir el razonamiento realizado en el extremo del fundamento 11º de la resolución 04,
teniéndola por insubsistente, remitiéndose al análisis realizado en la presente resolución. Segundo, integrar la resolución 4 de fecha 26 de febrero del año 2024 en torno al análisis de los presupuestos de la prisión preventiva referidos a la existencia de fundados y graves elementos de convicción, prognosis de pena, peligro procesal y proporcionalidad de la medida. Respecto del incidente en contra de la vida de la agraviada Axelina Barbaranta Pullina. Tercero, ratificar la medida de prisión preventiva por el plazo de 18 meses impuesta en contra del investigado Limber Ríos Ruiz como presunto coautor del delito de homicidio calificado en agravio de quien en vida fuera Quinto Nino Alvarado, asimismo por la presunta comisión del delito de homicidio calificado en grave de tentativa en agravio de Axelina Barbarán Tapundín, quedando los demás extremos de la resolución 4 subsistentes. Cuarto, disponemos la notificación en este acto a las partes. Empezamos por el Ministerio Público. Conforme, señor magistrado. Defensa técnica del investigado. Sí, señor juez, respecto a la resolución emitida, se va a interponer recurso de apelación solicitando el plazo de ley a fin de fundamentarla. Correcto, doctor. En tal sentido, disponemos que téngase por interpuesto el recurso de apelación, cumpla con sustentarlo dentro del plazo de ley, para lo cual se le proporcionará copia del audio y video, debiendo coordinar el otorgamiento del mismo con la especialista de audiencia a través de la mensajería de esta audiencia. Siendo yo así, hemos concluido la audiencia, siendo las 3:38 horas, agradeciendo la participación de las partes y dando por cerrada la grabación de audio y video. Muy buenas tardes con todos. Permiso. Buenas tardes, hasta luego. Hasta luego. Hola, doctora. Sí, dígame, doctor. Doctora, ¿cómo podríamos hacer para obtener el audio de la... Su correo, doctor, cocínelo en el chat y voy a Ya, doctora, gracias. cargue, por favor, cocine ahí su nombre y el correíto para poder enviarle el audio cuando cargue. Ya, doctora, gracias. Y su número telefónico también, doctor, si es que no lo cocina. Gracias. Gracias.